que no es representativa de ninguna película. ¿Okay? Hay fotogramas que son representativos de la película, porque muchos otros fotogramas de la película se le parecen. Resulta que el 83 no se parece a casi nada. En realidad sí se parece a algo, ¿no? Ahora se los voy a mostrar. Se parece a algunas otras cosas, no es que no se parece a nada. Se parece, por ejemplo, al año 46. Y se parece en detalle al año 46. Se parece también al año 89, también se parece en detalle, ¿no? Tiene algunos parecidos, pero con distintos nombres. Como a mí me tocó tratar de hacer una breve caracterización de la geografía política argentina en perspectiva histórica, una geografía histórico-política argentina, no tengo más remedio que traer mapas. Bueno, el primer problema que surge para poder hacer una geografía política argentina relativamente detallada es la información. La información es bastante heterogénea en cuanto a su cobertura y a su calidad. Cuando digo cobertura, me estoy refiriendo a que generalmente no tenemos datos que cubran todo el país de cada momento histórico, no el país actual, el país electoral de cada momento histórico, y muchas veces tampoco tenemos información de todas las categorías electorales. A veces tenemos de diputados y no tenemos de senadores, de presidente. En otros momentos tenemos parcialmente una provincia o la totalidad, etcétera, etcétera. Yo me voy a basar en los datos originales de Cantón, a los cuales reprocesamos e incorporamos información adicional, tratando de ajustarnos lo más posible a una clasificación coalicional en el tiempo. Quiere decir, cuando uno hace una comparación en el tiempo en Argentina, se encuentra en general con que al menos las etiquetas partidarias o las etiquetas coalicionales no necesariamente son las mismas. Y muchas veces las coaliciones que tienen la misma etiqueta no están agregando dentro de sí a las mismas subetiquetas o etiquetas partidarias con las que se configura esa coalición en ese momento determinado. Entonces, pidiéndole disculpa, porque vamos a tratar de hacer alguna síntesis y seguramente nos vamos a equivocar en algún punto, o no nos equivocamos, sino que vamos a tomar una decisión metodológica. Voy a tratar de embarcarme en un breve viaje histórico. Primero, algunas aclaraciones geográfico-políticas. Argentina, hasta la incorporación de los primeros territorios nacionales, constaba de las 14 provincias constitucionales originales. Ese territorio es menor a la mitad del territorio total actual de la Argentina. ¿Okay? Por supuesto, no en cuanto a la población. Sigue siendo aproximadamente el 80% de la población de Argentina la que se encuentra en las 14 provincias originales. Eso no cambió sustantivamente, pero sí cambió la distribución. Esas 14 provincias originales, no en la época que yo voy a mostrar, pero antes, en el momento en el cual se dio el pacto constitutivo, no tenían la misma superficie que tuvieron después. O sea que en realidad esas 14 provincias representaban algo así como el 70 o 65% de lo que después fueron, porque a las provincias periféricas se les incorporó parte de la zona tomada en la guerra contra los pueblos originarios en Argentina. Por eso es que ustedes van a ver que la cobertura del mapa no es igual en cada uno de los momentos que yo les voy a mostrar. Al margen que en algunos casos ustedes me van a decir, bueno, pero ahí falta Salta, o ahí falta Tucumán. Bueno, falta porque no están los datos. Ese es otro problema también nuestro. ¿Cómo está presentada la información? La información está presentada a nivel departamental. Esa es la particularidad. No está presentada a nivel de provincia. Y eso no es solamente un preciosismo geográfico, sino que tiene una fundamentación teórica y metodológica. Teórica: si en Argentina existen formas de agrupamiento geográfico de la intención de voto y del voto que no cumplan en su distribución con los límites provinciales, si uno toma datos provinciales no va a haber esos desagrupamientos. Si uno generaliza esta cuestión, si uno presupone que siempre hubieron efectos provinciales sobre el comportamiento electoral aún en una elección nacional, y resulta que los efectos no eran provinciales, sino que eran efectos locales, digamos, departamentales, que es hasta donde uno puede mirar en cuanto al nivel más pequeño de agregación en Argentina en esa época, posteriormente no. Significa que si había fragmentación no la vamos a ver, fragmentación geográfica. Y eso pasa en gran parte de los estudios que trabajan, que son muy pocos, que trabajan con esta temática, por lo menos hacia atrás del año 83. ¿Okay?
La mayor parte de estos trabajos, salvo el trabajo del UPU, trabajan con datos provinciales. Y al hacerlo, encuentran cierto tipo de condiciones de agregación geográfica del voto cuando esa agregación toma en cuenta provincias. Lo que no pueden ver es si hay, por ejemplo, una agregación regional. Hay un comportamiento que ustedes van a ver ahora muy rápidamente, que es el comportamiento conservador. El comportamiento conservador, cuando digo conservador estoy haciendo un gran paraguas porque no tendría tiempo para nombrar los distintos tipos de rótulos, pero básicamente los conservadores, pues los demócratas progresistas y después otras fuerzas políticas de centro-derecha, tienen una distribución en una especie de diagonal que va desde Mendoza hasta Corrientes. ¿Okay? Y ese comportamiento no se puede ver porque no agrupa toda Mendoza, toda Corrientes, toda Córdoba y toda Santa Fe si uno trabaja a nivel provincial. ¿Okay? No existe, desaparece. Ese grupo está heredado por el radicalismo en gran medida, mucho más que por los partidos de centro-derecha, como ustedes lo van a ver a lo largo del tiempo. Se consolida con la Unión Democrática y luego queda del lado del radicalismo. Por supuesto, el radicalismo durante muchos años, yo lo voy a mostrar aquí, dividido. O sea, entre la UOCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Bueno, paso entonces, ya que acá tengo que jugar en mi disciplina original, al geógrafo. Entonces, vamos a ver mapas. ¿Dónde está el...? Se me perdió el cursor. Ahí está. Sí. Sí. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Y yo cómo la veo? ¿Quieres reflejarlo? Si no, hacerlo vuelta para acá. Bueno, lo miro ahí, no hay problema. Voy pasando por abajo. ¿Hay que seguir el cursor de ahí? Bueno, entonces lo bajo aquí a mano. ¿Lo bajo con este? ¿Lo puedo bajar pasando uno para abajo o no? A ver. Bueno, eso como dice ahí son las elecciones del año 16. Está bueno porque es como un viaje por la historia. No creo que lo hayan visto nunca, pero es bueno verlo. ¿Está? Como ustedes ven ahí, aunque habría que apagar un poco la luz, porque si no, no se va a ver bien, o bajarla. No sé si es factible. ¿Se puede bajar un poco la luz? Porque si no, no se va a ver bien. Bueno, no importa. Si ustedes miran esto, les explico, bueno, el color más oscuro implica un porcentaje de votos mayor por departamento, el color más claro implica un porcentaje menor. Los colores en grises es para incorporar una segunda corte para partidos chicos que aparecen que tienen menos del 10%. ¿Okay? Aprieto acá. ¿Qué? Y bajo uno. Bueno, lo que vemos ahí es que hay una alta fragmentación, pero esa fragmentación no necesariamente es provincial. ¿Okay? Salvo el norte de la provincia de Santa Fe, en el caso del radicalismo, muy vinculado a conflictos gremiales de la época, y en el caso del conservadurismo, un poco la provincia de Corrientes, pero tampoco es un efecto provincial, es un efecto del norte de la provincia de Corrientes. Lo que sí les voy a mostrar siempre en detalle es la región metropolitana. En esa época era importante y era básicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa época solamente Capital Federal. Bueno, vamos a tener que bajar aquí. Medio primitivo esto. Estas son las elecciones del 22. Tal cual se planteó, lo que pasa es que se consolida ligeramente el radicalismo. Pero nuevamente la heterogeneidad, que es muy alta, no es provincial. Bueno, esta es la elección del 28. Me fui para arriba. ¿Y ahora cómo vuelvo para abajo? ¿Vuelvo con esta? No, voy con el cursor. Deja, ya está, no hay problema. Sí. Bueno, esta es la elección del 28. Incorporo a los socialistas, porque los socialistas tienen una diferencia sustancial con los otros dos partidos. Tienen un comportamiento más homogéneo, o sea, más nacionalizado. Y acá incorporo un concepto que no había tratado, que es nacionalización. Nacionalización es un concepto bastante equívoco, porque en realidad lo que se refiere es cuán integrado o cuán desintegrado o heterogéneo es el sistema político. Y se lo puede medir de muchas formas. Básicamente de tres maneras. Se lo puede medir, como lo vamos a ver ahora, de manera geográfica, o sea, cuán heterogéneo es geográficamente el comportamiento de los electores que apoyan a un partido o a una coalición. Se lo puede medir de manera dinámica,
donde uno lo que trata de ver es cuál es el impacto que las políticas públicas de un determinado momento de un gobierno provocan sobre el electorado, viendo si la tasa de cambio en cada departamento es la misma, aunque sean muy bajos y muy altos en otros. Y hay una tercera forma, que es mirarlo desde el punto de vista de cuán distinto es entre las distintas categorías electorales, ya sean estas categorías selectivas o categorías, como en el caso argentino, de nivel estatal. Bueno, esto normalmente se mide, la forma en que se mide en general es teniendo en cuenta cuán heterogénea es la variable de voto. Pero la heterogeneidad que se tiene en cuenta es la heterogeneidad numérica, en todos los indicadores que se utilizan normalmente en ciencia política. Cuando en realidad lo que se quiere medir es la heterogeneidad geográfica, y la heterogeneidad geográfica es otra cosa, no es heterogeneidad numérica, sino cuán parecido es una cosa que está al lado de otra cosa. Y eso se llama autocorrelación espacial, que es un término rarísimo, pero básicamente quiere decir cuán relacionado está un área con el área del lado, o sea, cuán parecido, cuán distinto es cada área, que es una forma de decir si hay heterogeneidad espacial o no hay heterogeneidad espacial. Si hay heterogeneidad espacial, todo es parecido a todo. ¿Okay? Si no hay heterogeneidad. Si hay heterogeneidad espacial, va a ser más diferente uno de los clústeres o uno de las áreas del otro. Cuando uno mira esto, se da cuenta que hay heterogeneidad espacial. Hay una pequeña, diría yo, pero es totalmente así visual, una pequeña provincialización mínimamente en Mendoza y en el caso de Santa Fe, pero como van a ver no tiene nada que ver con efectos que hay más adelante. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque nos queda unos cuantos años para esto, son como 100. Sí, porque hubo una casualidad, ¿no? O sea, pasaron 100 años. No, 100 años no, 99. Desde el 16 hasta el 15. Y nuevamente, en una coalición, las fuerzas conservadoras volvieron al poder. Podrían haber esperado un año más y quedaba divino, ¿verdad? 100 años, fueron 99. ¿No? O sea que esto más o menos reúne esos 100 años. Esto es la elección del 30. No, esta no es la elección del 30. 46. Me adelanté un poco. Esta es la del 30. Esto es lo que decía recién Zelaznik. Claramente la UCR tiene un repunte electoral impresionante. Simplemente mirar el color permite verlo. Pero también el socialismo, no solamente la UCR. El socialismo también tiene una cobertura nacional. Y ahí sí aparecen efectos provinciales, que antes no aparecían. ¿Okay? Es la primera vez que aparecen efectos provinciales, o sea, en el 30, no en el 16. Y esta es la que viene ahora. ¿Por qué pusieron? No, me fui una más para adelante. Unión Democrática, ahí está. Bueno, acá no se ve bien, pero lo único que se ve claramente en esta elección, si uno apagara más la luz, es que el PJ gana porque gana en el ámbito metropolitano de Buenos Aires. ¿Tá? Cuando uno mira al interior, la distribución geográfica en el interior, que obviamente es complementaria una de la otra, es tan heterogénea en un caso como en el otro caso. ¿Okay? Y no hay efectos necesariamente provinciales. Lo que sí hay es una ligera diagonal, que ustedes no sé si la ven ahí, dentro del PJ, más clara, ¿okay? Y un poco más oscura en el caso de la Unión Democrática. Eso va a perdurar en el tiempo. Se puede modelizar y tratar de reconstruirlo en el tiempo, que es algo que estamos haciendo. Esto es simplemente descriptivo. Y la verdad que la visualización no es tan buena como en la pantalla. Esto es el año 54. Acá hay claramente un crecimiento del PJ, por no decir monstruoso crecimiento del PJ, ¿okay? Respecto a la elección anterior. ¿Por qué no están las otras elecciones? Porque tengo varias elecciones más, pero ninguna está completa. Esta está completa. ¿Okay? Esta se puede ver bien, y para poder trabajar con el análisis de la nacionalización tengo que tener una buena cobertura, porque si no está cualquier dato. Esto es el año 57, porque dice UCRI, así que sí. Esto ya no es fragmentación, es un patchwork, ¿ok? Pero claro, ¿qué está pasando? Hay un partido coalición que está yendo separado. Y eso inmediatamente, ¿qué es lo que muestra?
que las coaliciones que integran esa coalición también van separadas. Hay algo que nosotros olvidamos en general. Acá hay elecciones mezcladas, ¿no? Hay algunas elecciones que son legislativas y otras que son ejecutivas. Yo traté de traer generalmente las ejecutivas, pero aparecen algunas legislativas. Y es que la primera mitad del siglo pasado, en Argentina había una forma de fragmentación sobre la cual no hay datos, que era la lista de preferencia negativa. La lista de preferencia negativa lo que hacía era reordenar la lista en función de las tachas, o sea, una preferencia negativa que se ejerciera sobre esa lista. Con lo cual, la diversidad era mayor. ¿Por qué? Porque en algunos lugares podía tener ventaja uno y en otros lugares podía tener ventaja otro. Cuando uno lo ve a nivel departamental, eso aumenta la fragmentación. Si uno lo traslada en el tiempo, en realidad el fenómeno es análogo a lo que pasa si uno hace el georreferenciamiento y muestra las colectoras. Porque las colectoras, si bien tienen una lista, normalmente quien está peleando el ingreso en esas distintas colectoras que corresponden a una categoría dentro de una alianza es el cabeza de lista. Con lo cual el efecto de las colectoras o de todas las formas de emparentamiento de listas que hay en Argentina, que también tienen larga data, no son un invento reciente, son más o menos exactamente iguales a lo que pasaba con el efecto de las preferencias negativas. Y cuando yo les haga después la síntesis van a ver que hay un valle. Hay una situación anterior y una situación posterior que es muy parecida. Bueno, este es el año 58, la UCRI se consolida, o sea, viéndolo, se nacionaliza. Y puse el voto en blanco. ¿Por qué pongo el voto en blanco? Porque la tercera fuerza, presumiblemente gran parte del peronismo, está dentro del voto en blanco. Es un patchwork, pero es un patchwork menos fuerte de lo que eran los otros. ¿Por qué? Porque en general el voto en blanco no es un voto partidario y eso va a tener un efecto más nacionalizado. Es lo que dice la teoría y aquí aparentemente sucede eso. Bueno, y podemos seguir. Esta es la elección del año 60. ¿Okay? Ahí tenemos la UCRI, los conservadores, bueno, tienen una posición bastante nacionalizada, la UCRI sigue estando bastante fragmentada, la USR del Pueblo también, y el voto en blanco más que antes. Lo mismo sucede aquí. ¿Qué quiero decir? Esto que ustedes ven aquí es algo absolutamente anómalo, son varios años donde hay una división en la USR. ¿Y qué es lo que uno tiene? Lo que uno tiene es un comportamiento geográfico que no tiene nada que ver con el resto de los comportamientos anteriores y posteriores. ¿Por qué? Porque la forma en la cual se corta la torta, políticamente hablando, es distinto. Por lo tanto, la expresión geográfica de eso también es distinta. Y esta es la elección legislativa del año 65. Esta elección legislativa es una elección bastante nacionalizada, con algunos efectos provinciales, pero sin tener importantes efectos provinciales. Y esta es la elección del 73. Y aquí ya empieza aproximadamente, no en el 83, en el 73, que es muy parecida a esta foto, a la foto de la Unión Democrática y el peronismo anterior. Aquí ya empieza lo que después vamos a ver y quizás considerar como condición normal. ¿Qué es esto? El conurbano totalmente peronista, dándole el margen de victoria, el norte totalmente peronista y la zona pampeana con efectos provinciales en el campo de la UCR. O en el campo de la UCR, también en el campo peronista, pero con un buen desempeño de la UCR. Esta es la elección del 74, aproximadamente lo mismo. Y esta es la elección del 83. ¿Ok? La elección del 83, ¿qué es lo que le pasa al radicalismo? El radicalismo incorpora una diagonal que ustedes ven ahí arriba, que no estaba antes, que es la que yo llamaba la diagonal conservadora, ¿la ven? ¿Ah? O el voto chacarero, que está en diagonal, así. No tiene corriente está afuera, pero sí está el sur de Santa Fe, Córdoba, el sur de San Luis y Mendoza. Esta es la elección del 89.
Aquí incorporamos nuevamente la UCD. La UCD tiene una implantación pampeana, básicamente, que es parecida a la principal implantación de la UCR. El PJ sigue teniendo su bastión en el norte. Hay un efecto claramente provincial que se ve en la provincia de Santiago del Estero. Si no tuviera tanta refractancia, ustedes verían más, ¿cómo se llama? Más efectos locales que aquí no se ven porque los distintos rojos y amarillos se mezclan, ¿no? Esta es la elección del 95, ¿tá? El FREPASO, el PJ y la UCR. El PJ nacionalizado, la UCR y el FREPASO totalmente desnacionalizado. Nuevamente, efectos regionales y no efectos necesariamente provinciales. Esta es la elección del 99. Aquí tenemos a la Alianza y al PJ, la misma estructura que habíamos visto antes, más o menos condensada. La Alianza creciendo hacia el norte, eso es muy parecido. No la traje aquí a la filmina para ver lo que sería la elección de, ¿cómo se llama?, de Cambiemos. Es muy parecida al formato que estamos viendo aquí de la Alianza. Y en el caso de la centro-derecha está mucho más heterogéneo el comportamiento de lo que habíamos visto antes. Bueno, estas son las elecciones que quizás serían un striptease geográfico de lo que realmente pasa en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos 3 coaliciones de origen peronista y 2 coaliciones de origen radical haciendo un striptease electoral en una elección presidencial. O sea que tenemos 5 partidos. ¿Cuál es el resultado? Un gran nivel de heterogeneidad y, en el caso del peronismo, así como en el caso de la UCR, efectos provinciales con algunos lugares donde tiene predominio tanto el Frente para la Victoria, o obviamente el caso de San Luis en Rodríguez A, o en el norte, en el caso de, ¿cómo se llama?, de lo que es SFLP1, es lo que era Menem, ¿tá? Luego está Recrear, que no tiene efectos provinciales, y el ARI, que tampoco tiene efectos provinciales, salvo claramente en el sur de la provincia de Santa Fe. Este es el año 2007. Otra vez volvemos a lo mismo, por lo menos en el caso del peronismo. No en el caso de la UCR ni en el caso del FAP. En el FAP hay claramente un efecto provincial. ¿Por qué? Porque tiene origen provincial. Y esto que ustedes ven ahí es la síntesis de lo que ustedes vieron antes. ¿Qué es eso? Eso es la medición de un indicador muy clásico de autocorrelación espacial, que es la I de Morán, calculada de una determinada manera, para todo el periodo. Claramente hay 2 periodos. Y en el medio, ¿qué es lo que hay? La proscripción del peronismo. Cuando aparece esa especie de problema de taquicardia, es la proscripción del peronismo y la división del radicalismo, es claramente, ¿tá? Eso no tiene nada que ver con el comportamiento que uno encuentra en Argentina. Lo que tiene es un pozo hacia abajo tenemos más nacionalización y hacia arriba menos nacionalización. O sea que la situación normal imaginada, que está más o menos también en el año 83, ¿tá?, que va desde el 83 hasta el 46, esa ilusión óptica, producto del peronismo, o sea, de la forma en la cual el peronismo nacionaliza el sistema político argentino, vuelve a desaparecer y a tender a la posición anterior. ¿Okay? O sea, lo que hay es una tendencia decreciente de la nacionalización. Con subidas y bajadas, es mucho más pronunciada la bajada anterior. Entonces, la situación anómala se ve claramente en el comportamiento geográfico del voto en Argentina. Pero este es el valor agregado de las medias ponderadas de todos los partidos que hemos tratado nosotros. Sería como el valor de nacionalización argentino. Si uno lo mira por partido, el resultado es un poco más complicado. Ese es el resultado. No se lo voy a mostrar. Eso para que vean el nivel de heterogeneidad interna dentro de los mismos partidos y de las facciones, ¿tá? Entonces, sí, es cierto que sacarle una foto a esta película y que esa foto sea representativa de la película es bastante difícil. Pero el año 83, si bien no es representativo de un periodo. Es el final de un periodo. Es un final de un periodo
que empieza con el predominio del peronismo en el año 46 hasta el año 83. De ahí en adelante es como si el sistema volviera a su situación original. ¿Okay? Es el periodo en el cual las tachas no son importantes o no existen y donde las colectoras no son importantes ni no existen. Sí existen todos los partidos o la gran cantidad de partidos que existen hoy día. Y eso solamente podemos verlo en otro tipo de nacionalización que tiene que ver con la congruencia, que en este caso no está trabajada, pero que la estamos trabajando de otra forma, en la cual no solamente miramos cuál es la congruencia entre los niveles, sino cuán heterogénea o homogénea es la congruencia geográficamente, porque si no miramos una cosa de una forma y la otra cosa de otra. Bueno, ¿qué es lo que puedo concluir de esto? Algunas cosas, no demasiadas, ¿tá? Para ser prudente y parsimonioso. Primero, el sistema político argentino parece ser que en general fue un sistema político fragmentado. No estoy diciendo nada muy extraño, pero a veces hemos creído que no. Segundo, el comportamiento político electoral argentino es muy fragmentado geográficamente, pero ese tipo de fragmentación tiene un fuerte componente local. En algunos casos, ese componente se vuelve provincial, pero el componente local es muy importante y ese componente local puede agregarse a nivel regional. Cuando digo regional, estoy diciendo un área que no coincide con los límites políticos de una provincia. No con las regiones que algunos o todos hemos estudiado en el colegio secundario, que no existen de ninguna manera políticamente, salvo la región pampeana, que sí existe políticamente. Eso por un lado. ¿Eso qué tiene que ver con el sistema de partidos? Yo creo que es bastante fundamental para entender el sistema de partidos argentinos. El sistema de partidos argentinos es un sistema que tiene que negociar sus procesos coalicionales en el plano provincial para luego hacer las coaliciones en el ámbito nacional, y es muy probable, aunque no hay estudios en profundidad ni estudios con buena cobertura, que lo mismo suceda a nivel provincial, con la dificultad de que los regímenes municipales provinciales son distintos y las reglas de juego electoral en cada provincia son distintas y con una tasa de cambio en el tiempo muy alta, no en el primer periodo histórico que estamos viendo, donde era bastante homogéneo. La otra cuestión a donde lleva esto es que probablemente la imagen que tenemos de un sistema relativamente consolidado de partidos o de coaliciones partidarias en el tiempo, fragmentado pero no tanto, tiene que ver con que el proceso coalicional muy fragmentado se resuelve al interior de estos supuestos partidos. Y aquí coincido con lo que decía Zelaznik también, estos partidos, él describió el caso del radicalismo y de una tendencia del radicalismo que era Renovación y Cambio, pero podríamos reproducirlo en todos estos partidos más clásicos que hemos visto, tanto partidos grandes, partidos de experiencia efímera o partidos con mucha continuidad. En general, las formas en las cuales se arman los partidos o las coaliciones que impulsa ese partido en cada provincia son disímiles entre sí y disímiles en el tiempo, y con resultados electorales disímiles cuando podemos ver ese resultado a través de las tachas o podemos verlo a través de las colectoras. ¿Qué significa esto? Los partidos son claramente coaliciones en Argentina y esas coaliciones pueden a su vez coalicionarse entre sí. La forma en que uno ve esto más claramente es cuando lo mira geográficamente, porque ahí esa característica coalicional que es sumamente heterogénea se expresa en los resultados electorales. Cuando uno lo mira por provincia, a nivel provincial la coalición está consolidada, pero la forma en la cual se llega al acuerdo provincial es uniendo los apoyos, que generalmente son regionales, para darle consistencia a una coalición que es un partido, que va asociada a un partido en el plano provincial y que se asocia a su vez a nivel nacional. Esto puede, digamos, sonar muy complicado, pero la práctica política en las provincias argentinas hace que uno tenga que conocer este tipo de procedimientos. Cualquiera que ha trabajado políticamente y que ha armado políticamente sabe que esto es fundamental en cualquier proceso político electoral en Argentina. Con lo cual, está fragmentado. ¿Es un efecto de los incentivos institucionales de los sistemas electorales? Yo diría en principio que no,
porque la variedad de sistemas electorales y de formas de agregación que han habido durante todo este periodo son prácticamente la totalidad de las que existen en el mundo, con lo cual, si ha dado siempre este resultado heterogéneo y bastante desnacionalizado, difícilmente podamos considerar que la desnacionalización del sistema actual es culpa de las colectoras o que antes era culpa de las preferencias. Siempre estuvo así y nunca bajó la gran cantidad de partidos. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos partidos formales, 600 partidos formales, ¿tá? Y aquí bajara un marciano y nos mirara, nos va a decir: ustedes están totalmente locos, ¿cómo van a tener 600 partidos? Si hacemos alguna reforma institucional y dentro de 4 años, en vez de tener 600, tenemos 400, y viene el mismo marciano, el marciano nos va a decir: ustedes están locos, tienen 400 partidos. Y así seguimos haciendo reformas y dentro de 30 años tenemos 20 partidos. Vuelve el mismo marciano y dice: usted está totalmente loco, ¿cómo va a tener 20 partidos? ¿Tá? Ese es el problema en México, que cuando tenían 5 partidos estaban preocupados, cuando tenían 8 estaban preocupados. Nosotros tenemos 600, no nos preocupemos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no debe estar ahí el problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siempre fue así. Ese no es el problema. En todo caso, ese problema está solucionado a través de otros procedimientos. Digo porque entre los colegas a veces hay una fuerte preocupación por este hecho, yo no me preocupo tanto por esta cuestión. Y luego, una última cuestión que sí me parece importante y que tiene que ver con las filiaciones partidarias. Aún en esta heterogeneidad, nosotros estamos sosteniendo un panel electoral estamos en la ola número 17, hace 2 años, y dentro de ese panel electoral hay una pregunta sobre identificación partidaria. Y esa pregunta sobre identificación partidaria es muy perenne. ¿Qué quiero decir? Han pasado cosas muy importantes durante todo el periodo del panel, como para que hubiera habido cimbronazos dentro de la identificación partidaria. Sí, hubieron pequeños cambios, pero esa identificación partidaria, o sea, personas que se identifican en un primer nivel con un partido, y la pregunta es una pregunta abierta, poscodificada, o sea que no es una pregunta inducida, nos da en promedio que el peronismo ronda el 23, el Frente para la Victoria ronda entre el 16 y el 18, depende de cuándo se ha medido, el PRO tiene entre el 11 y el 13 y el radicalismo entre el 9 y el 13. Eso es una montaña de personas identificadas con partidos políticos. Seguramente el grupo más grande es el que no se identifica con nadie, que es el 25%. Pero yo tendría dudas de decir que los partidos políticos están muertos o no existen en Argentina. Por lo menos no lo están en la gente. La gente se sigue identificando. Otra cosa es que se identifique con los dirigentes de esos partidos o con las alianzas que esos partidos proponen. Pero con los partidos parece ser que se siguen identificando. Por supuesto, hay identificación con la izquierda, hay identificación con el socialismo de 3 puntos, 3 puntos y medio, 4. Y hay identificación también con el partido, ¿cómo se llama el partido? Me estoy olvidando. No, el PRO ya lo dije, el PRO es el tercer partido en este momento. Depende cómo lo midamos. Con Massa, ¿cómo se llama? Frente Renovador. El Frente Renovador tiene 4 puntos más o menos y creciendo. ¿Tá? Bueno, entonces, si yo junto esta ensalada, que es una importante fragmentación geográfica, cierta continuidad de esa fragmentación en el tiempo, aún en los momentos que es baja, la fragmentación es muy alta comparativamente. O sea, cuando tenemos una baja desnacionalización o una alta nacionalización, sigue siendo muy poca la nacionalización que tenemos. O sea, ahora en los momentos de mayor homogeneidad del comportamiento electoral, comparativamente es bastante heterogéneo. Y la situación normal es más heterogéneo que eso. Aún en esas condiciones, y sabiendo que tenemos coaliciones, y que esas coaliciones son diferentes a nivel provincial, que hay efectos subprovinciales de nivel local y regional, tenemos identificaciones perennes con rótulos partidarios, algunos de larga data y otros muy recientes o menos recientes. La conclusión frente a esto es que este sistema, que a veces parece poco normal, tiene un funcionamiento normal, si no, no hubiera funcionado durante 100 años, que es necesario estudiarlo, no de manera normativa, pensando si está bien o está mal, sino
de manera analítica, tratando de entender cuáles son los parámetros más estructurales de ese sistema, que es la mejor forma de poder incidir sobre él si somos institucionalistas, con un buen diagnóstico. Por otro lado, y con esto termino, eso se refleja claramente en este otro lado de la moneda. O sea, si yo con los macrodatos observo la alta heterogeneidad y la supuesta fragmentación, y con microdatos me encuentro con cierto comportamiento no esperable, pero fuerte, de las identidades partidarias, tengo que mezclar los dos datos. Y lo que me dice es que el sistema político argentino, los partidos cuentan, que esos partidos son partidos de perfil coalicional, que son heterogéneos en lo que constituyen. ¿Qué quiere decir? Lo que la gente entiende como peronismo no es lo mismo en Salta que en Buenos Aires, no es lo mismo en algún lugar que en otro y probablemente no es lo mismo en una posición económica que en la otra si seguimos targeteándolo. Y lo mismo con el resto de los partidos. Pero todo eso constituye alguna identidad. ¿Okay? Por lo tanto, quizás siendo conservador en mi diagnóstico, no creo que haya crisis de los partidos en Argentina. Creo que probablemente hay crisis de las formas en las cuales encaramos el análisis y la conceptualización de los partidos y las coaliciones partidarias en Argentina. Más bien es una crisis de los intelectuales, no necesariamente una crisis de las percepciones de la gente. Y la otra cuestión, que es muy importante en Argentina, para poder trabajar sobre los partidos políticos, hacer investigaciones más desagregadas e incorporar información masiva, aun cuando sea difícil en muchos casos hacerlo, para no manejarnos con clichés, teniendo en cuenta que el sistema está cambiando, que estamos frente a un nuevo proceso coalicional de alcance nacional y que siguen existiendo coaliciones anteriores y que es necesario, por lo menos desde el punto de vista académico, abordarlos de la manera más abierta posible, sin tratar de resolver en un solo momento qué es lo que significa esto. Y una de las formas que quizás es la más pertinente, es tratar de ver cuáles son las continuidades que subsisten en lo que parece nuevo y poder deslindar claramente qué es lo que efectivamente es nuevo. Bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Realmente voy a ejercitar el ejercicio de la postilla frente a semejantes ponencias y la fantástica mesa anterior con Carlos Strasser, Natalio Botana y Oscar Oslak, y está bueno, con amigos de siempre, con los que uno ha interactuado, ha aprendido mucho de Manolo, y obviamente cómo me podía negar a la convocatoria un tanto accidentada de Julio Pinto, si fue el primero que me convocó para dar clases, es un tiempito, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de 100 años de la democracia y no de los 100 años de Tonelli. Entonces, 100 años de la democracia en relación a los partidos políticos. Me tranquilizo cuando lo escucho a Marcelo Escolar, porque, digamos, yo soy radical y pensaba que mi partido había sacado 50% de los votos y después 2%, pero no está en crisis. Y realmente, cuando uno considera las permanencias de las que habla Marcelo, la política argentina ha estado siempre signada por lo que ahora nosotros nos sorprendemos desde la ciencia política en términos de fragmentación. Obviamente uno no puede hacer, como también decía Marcelo, una explicación causal a partir de los diferentes sistemas electorales. Pero es cierto que la Argentina institucionalmente se expresa en un federalismo, y el federalismo, ni más ni menos, es un second best, es una solución de compromiso del fracaso de una solución centralizada y unitaria. Hoy día nos llenamos de la boca con el ideario federal y queda muy bien ser federal. Pero en realidad el federalismo surge ante la imposibilidad, por ejemplo, en Estados Unidos, de tener un gobierno centralizado. Venían de una experiencia todavía peor, ellos que eran los ¿cómo se llaman? Los artículos de la Confederación se llaman. Y de esa experiencia surge la idea de armar una dirección un tanto más centralizada, que es el gobierno federal. Y nosotros en la Argentina, bueno, ni más ni menos tenemos a Alberdi diciendo que
vamos a tratar de hacer un gobierno lo más centralizado posible dentro de lo que el federalismo lo permita. Digo, en un punto lo que se coloca dentro de la Constitución como política funciona como una especie de colador, ¿vieron? Termina fragmentándose. Nuestras instituciones nacionales no son instituciones que generen una convergencia o una tendencia centrípeta de la política. Uno puede hablar ahora y pensar en la presidencia, ¿no? Pero la presidencia inicialmente surgía de un colegio electoral. Digo, las instituciones argentinas son instituciones que no ayudan a la nacionalización del sistema de partidos. Por supuesto que hay fragmentaciones anteriores, sociales, de las que el mismo Alberdi hablaba. Digo, entonces fue un milagro que se haya en algún momento constituido tendencias un tanto más unificadores o nacionalizadoras, que es, digamos, lo que nosotros pensamos como la etapa de oro de los partidos políticos argentinos. Y los que vivimos la democracia argentina nueva con mucha intensidad, y en el 80 nos ilusionábamos con la política, la pensábamos en términos de una cada vez mayor integración. Digamos, cuando estábamos con el Chino, que yo le daba clases a él, nos reíamos de los Estados Unidos, ¿no? Y como bien dijo Manolo en su introducción, la política partidaria de los Estados Unidos parece más institucionalizada que la política de la Argentina, que en su momento, en el 83, pensándonos ya como la socialdemocracia alemana o el Partido Conservador británico, la dejábamos como una instancia de casi democracia sin partidos. Y nosotros llegamos a tener en un partido, ¿no?, centenario a un candidato del otro partido político. La verdad que no conozco casos de que los demócratas hayan elegido como candidato, digamos, a un republicano, que los republicanos, nosotros los radicales elegimos la Baña. Por ejemplo, me gustó la comparación que hizo Javier de esa instancia del radicalismo, digamos, en su momento con el Frente para la Victoria. Te agrego un dato. El Pidio González fue el Zanini de Alvear, ¿no? Fue nombrado por Irigoyen como vicepresidente. Y es más, ¿no?, Irigoyen le había armado todo el gabinete a Alvear. Alvear le rodeó la Casa Rosada para que no asuma ese gabinete, que iba a estar obviamente controlado por el Pidio Zanini González. Lo que pasa es que en la historia no ganó Scioli Alvear, sino que parece que ganaron, como dijiste vos, los conservadores. Bueno. Que habían estado fuera de la Unión Democrática, por cierto. Entonces, digo, hablando de estas tendencias centralizadoras que se dieron y hicieron ilusionar a algunos, por ejemplo, a un politólogo en ese momento joven y ahora viejo como yo, habría que pensar también por qué se dieron. Y una cosa interesante es que las dos instancias de nacionalización o de integración o de configuración de partidos políticos a nivel nacional se dieron por fuera de la Constitución. ¿No? Digo, el radicalismo se coloca por fuera de la institucionalidad y es un partido revolucionario en 1890. Y a partir de la movilización de la sociedad civil por fuera de lo que eran las instituciones de la Constitución, que estaban evidentemente controladas por los conservadores, por eso el nivel de intervención federal que le tira a aquel señor que está allá arriba, digamos, a las gobernaciones conservadoras. Récord. Digo, pero el fenómeno de la Unión Cívica Radical, fíjense que es Unión Cívica, ¿no?, en la línea que decía Natalio Botana. Es un partido que se configura a partir de la sociedad, viene de abajo hacia arriba, pero ese abajo hacia arriba es revolucionario, es por fuera de las instancias de la Constitución que están controladas, digamos. Está bien, el radicalismo levanta la bandera de la Constitución, pero es la bandera de la verdadera Constitución, pero los puestos de poder estaban ocupados por los conservadores, ¿no? Digo, por eso la abstención revolucionaria. ¿Estamos? Fíjense que la única forma de aglutinarse entonces es ir por afuera para, ¿no?, tratar de ganarle a los conservadores. Y los conservadores que están por dentro de la Constitución no pueden armar el Partido Nacional. No lo pueden hacer, están fragmentados.
No se trata solamente que aquel señor se hizo el sota, Irigoyen, y decía, no, por ahí no participo, sino que ellos mismos tenían un problema en una situación de ser un partido de los gobernadores y estar fragmentado. En el peronismo es más fácil todavía, ¿no?, de estar fuera de la Constitución. Es un partido que viene de Riga, viene de la Secretaría de Trabajo de un régimen militar. Se construye desde arriba hacia abajo, pero también está fuera de la institucionalidad. Digo, entonces, las instituciones argentinas no ayudan a la nacionalización del sistema de partidos. Si esto es bueno o malo, simplemente es un dato. Segunda cuestión. Tenemos otra cosa bastante interesante en la Argentina, que son las crisis recurrentes. Estos 100 años de la democracia hemos tenido, ¿no?, una experiencia de la crisis que no sé si otra sociedad en el mundo la ha vivido. Por suerte hemos pasado de las crisis de régimen a las crisis en el régimen democrático. Pero quizás las crisis en el régimen democrático fueron todavía más virulentas de las crisis del régimen democrático y su reemplazo por los regímenes militares. Digo, uno lee modernización y autoritarismo y ve el péndulo, ¿no?, que estaba allá, cívico-militar, y toma los datos de Guillermo O'Donnell y realmente la causalidad económica de los golpes militares eran chauchi palito con respecto a lo que pasó en el 89 o en el 2001, digamos. En términos de redistribución del ingreso. Brutal. No, en ese momento teníamos una Argentina corporativa y conflictiva y pasamos a tener una Argentina fragmentada, ¿no?, y conflictiva. A veces la Argentina me hace acordar de la de los 60. Ustedes no sé si vieron esa propaganda de Peugeot, que está, creo que es un indio, que ve pasar un Peugeot, no sé, 206, y queda fascinado. Y el tipo va a agarrar un elefante y agarra su auto indio, que no sé cómo se llamará, un auto indio, Amartya, digamos, como Zen, y agarra el elefante y lo hace sentar arriba, y queda un 206, pero todo hecho bolsa, ¿no? Pero un 206 cuando uno lo mira. No, bueno, en la Argentina el estado de bienestar era como eso, y se hacía conflictivamente, dándose golpes en términos del stop and go. ¿No? Las crisis eran crisis que abarcaban todas las dimensiones. Posteriormente, afortunadamente, digo, las crisis se dieron en democracia. Las crisis fueron quizás más virulentas y lo que sucedió es que la Argentina corporativa, conflictiva, era muchísimo más integrada y equitativa que nuestra Argentina democrática, fragmentada y conflictiva. Los niveles de desigualdad que tenemos hoy son niveles tan inéditos que no nos hemos acostumbrado a la nueva imagen de la Argentina. La seguimos viendo como Tom Cruise, y Tom Cruise hoy es el de Vanilla Sky, desfigurado, ¿no?, con un tercio de pobreza. Digo, cuando antes había, no sé, 5, 6, 7, cuando yo era chico, ¿no? Digo, ni más ni menos comparo mi barrio de la Bernalesa con lo que era en ese momento, en los 60, con lo que es hoy, y da pagura, ¿no? Entonces digo, ese tren están las crisis. ¿Y por qué digo las crisis? Porque las crisis también han demolido los intentos de nacionalización. Porque si alguien se come la crisis, son los responsables y son los partidos políticos. ¿No? La visión de la antipolítica, la visión de la nueva política, la visión de la mediación sin partidos, el bajo nivel de reconocimiento que se tiene de los partidos políticos, más allá de las identificaciones, que como dice Marcelo, por supuesto que las hay, y muy fuertes. Y si no, miren la elección entre Rodríguez Larreta y Martín Lustó. Cuando uno mira el voto de Rodríguez Larreta, es el típico voto que quizás le dio la senaduría a un riojano en la ciudad de Buenos Aires, que es Herman González. O sea, los distritos del sur y los bajos no estructurados de las villas, más Barrio Norte, votan a Rodríguez Larreta, y la gran avenida Rivadavia, plena de radicales, votan a Martín Lustó. Si esto fuera, digamos, tan alineado con la nueva política, digamos, donde el mundo simplemente es un consumidor que representa a todos, el resultado tendría que haber sido más homogéneo. Y esto se dio en la benemérita ciudad de Buenos Aires, que se supone que es lo más avanzado, lo más posmoderno
Pero por supuesto que existen las tendencias mediáticas, desde ya. Yo diría, hoy en la Argentina conviven tres realidades. Una realidad que es la realidad premoderna, vamos a empezar por lo antiguo, que es la del territorio. Y existen los territorios, y claro que existen los territorios, y ahí Marcelo marcó muchas continuidades, y esas continuidades tienen que ver con gente que está situada en el territorio. Y el territorio siempre fue la política de los conservadores. Bueno, son los señores del territorio, podríamos decir. El momento de la nacionalización partidaria es el momento de la organización, es el momento moderno, para decirlo beberianamente como me enseñó Julio. Y ese es el momento de la ilusión de las organizaciones partidarias y los sistemas de partidos normales. ¿No? Eso también existe. Quizás es lo que más daño, digamos, sufrieron en términos de las crisis. Pero obviamente también existe el componente posmoderno, para llamarlo de alguna manera, y es la gente que vive en las redes, en el cyberspace. Y por supuesto que existe eso, ¿cómo no? Pero las tres situaciones se dan combinadas. Decir que una manda sobre la otra, que hoy estamos ya, digamos, me acuerdo, hace poco tuve el jefe de gabinete en Jujuy, y entonces, no sé, le estaban diciendo estas cuestiones de las tarifas, pero dice, el gobierno explicó muy bien, mandó no sé cuánto Facebook en Jujuy. En ese momento estaba, digamos, yo tratando no de tener red, de tener teléfono en el celular. No tenía teléfono, no internet. En Jujuy. No hay cobertura de teléfono en Jujuy. En la mayoría, en el mayor territorio de la provincia de Jujuy. ¿No? Entonces digo, muchas veces desde la pureza de la reflexión, tratamos de que la realidad sea como los modelos y cómo la estamos nosotros analizando. Y como dijo Marcelo, más bien lo que tiene que mandar es como es esta realidad, que realmente la Argentina es una realidad muy, pero muy diferente y plural. Pero digo, lo que nos queda, y quiero en esto digamos, decirlo con palabras fuertes, en estos años de democracia tenemos que explicar una paradoja, que es que los partidos políticos, que son realmente los actores privilegiados de la democracia, comienzan a tener su decadencia cuando la democracia argentina se vuelve realmente competitiva. Digamos, cuando yo era chico y no había todavía democracia, las identidades partidarias en la dictadura sobrevivían de tal manera que en cada casa de mi barrio uno decía, estos son radicales, estos son peronistas, estos son radicales, estos son peronistas. Y estábamos en dictadura. Las identidades, la pertenencia, la permanencia, inclusive organizacional, de estos años de la ilusión de los partidos, se dieron en momentos en que había péndulo cívico-militar y había crisis de régimen democrático. La paradoja es que en democracia, ¿no?, cuando se estira el horizonte de esperanza de persistencia democrática, ¿no?, donde la democracia por 100 años de Alfonsín se vuelve ya realidad y carne, ¿no? Mis hijos, digo, no se preocupan porque la democracia entra en crisis, no es un issue, o sea, el indicador politológico casero de que la democracia esté consolidada, es ahí donde nuestras fuerzas políticas comienzan a fragmentarse y comienzan, en última instancia, a ceder la ilusión a nuevos fenómenos, a nuevos movimientos y a nuevas circunstancias. Yo creo que esta es la gran cuestión, y por el otro lado, también, y para terminar, nos lleva a los politólogos a revisar nuestras afirmaciones, donde siempre hemos sostenido que no solamente la calidad de la democracia dependía de la existencia de fuerzas partidarias nacionalizadas, sino el gobierno. Y hemos tenido 12 años de gobierno donde las estructuras partidarias como tales no tuvieron centralidad. Y se logró la gobernabilidad, digamos, más contundente de toda la historia argentina, que da un manual de uso
de las instituciones argentinas, ¿no? Digo, que de alguna manera también está utilizando el gobierno actual. Digo, y ahí no entra la cuestión de los partidos políticos. Así que esto para empezar.